Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Aquí les saluda el pastor Carlos Acosta en vivo y en directo en esta transmisión desde la Iglesia Adventista Emmanuel Anaheim, aquí en Anaheim, California. Hoy, sábado 18 de marzo, donde nos encontramos experimentando otra clausura, la segunda clausura por causa de la pandemia. El sábado 14 de marzo fue cuando experimentamos el primer cierre. Por orden del Estado, los líderes de nuestra conferencia, se nos indicó de que por causa de esta peste que se ha desatado a nivel mundial, teníamos que cerrar. Y fueron aproximadamente 12 sábados que estuvimos fuera, 12 largos sábados que estuvimos fuera por causa de esta pandemia. Mis queridos hermanos, ustedes que me ven, miembros de la Iglesia Emmanuel Anaheim, miembros de mi iglesia La Habra Spanish, amigos que nos apoyan en nuestro ministerio, oh, cómo los extrañé. Saben, un pastor sin iglesia es como un pastor sin su rebaño, es como un maestro sin su aula, es como alguien que canta sin un micrófono o como un ciclista, ¿verdad?, sin su instrumento principal. Lo puedo comparar de esta manera, es como una mamá sin su hijo. En realidad los he extrañado. Pero mientras estuvimos alejados estos 12 semanas, mis queridos hermanos, desde la lejanía, estuvimos en contacto con cada uno de ustedes y desde la lejanía, desde aquí, de este púlpito, oh mis queridos, yo compartí con ustedes y volví a enseñar la importancia de la adoración. Oh, claro que sí, porque la adoración a nuestro Dios, estando aquí presentes o estando allá en nuestros hogares, es de vital importancia. Todo se trata de adoración. O adoramos al Dios vivo y verdadero, o adoramos otra cosa más. Dios desea que le adoremos, no importa cuál sea la situación. A la lejanía, yo les enseñé la importancia de adorar número uno, de tener una adoración personal. Como dice Marcos 1:35, y Jesús, levantándose muy de mañana, antes del amanecer, se levantó e iba a un lugar aislado para orar. Yo les enseñé la importancia y estuve estresando la importancia de tener una relación personal con nuestro Dios mientras estábamos en nuestros hogares. Claro que sí. La adoración personal es una adoración de vital importancia, la más importante de todas. Y mientras estábamos en la lejanía, llevamos a cabo algo que les ha ayudado, me ha ayudado a mí también, y levantamos una línea telefónica a las 5 de la mañana para poder continuar con esta enseñanza de tener una relación personal con Dios. Y hasta el día de hoy, desde ese sábado 14 de marzo hasta hoy 18 de julio, hemos estado en esa línea telefónica. Oh, mis queridos, saben, ha sido una bendición. Pero también les he enseñado y compartí con ustedes que mientras estábamos resguardados en nuestras casas durante las 12 semanas, les enseñé la segunda manera de adorar, la cual es adorar con tu grupo, adorar con tu familia, o sea, el altar familiar. Mateo capítulo 18 versículo 20 nos dice: porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí está la segunda manera que nosotros podemos adorar, y lo podemos hacer en grupo, en un altar familiar donde hay miembros de la familia, un pequeño grupo. Y durante estas 12 semanas ustedes llevaron a cabo eso, y me involucré con mis queridas iglesias en llevarlo a cabo.
a través del Zoom y a través del Facebook Live y a través de YouTube. Por esas 12 semanas estuvimos lanzando lo que yo le llamé un altar familiar, donde veníamos en vivo cada noche a las 8:30 para poder tener un altar familiar. Y cómo fuimos bendecidos. En una de esas transmisiones donde a las 8:30 de la noche estuvimos llevando a cabo estos altares familiares, yo recibía fotos de los miembros de mi iglesia, de ustedes, Emmanuel Anaheim, de ustedes, La Habra Spanish, de ustedes que nos apoyan en nuestro ministerio, de cómo estaban adorando de esta segunda manera que se puede hacer en un grupo pequeño, un grupo familiar. Y recibimos varias fotos. Qué hermoso era ver cómo estaban llevando a cabo ustedes su adoración familiar en su pequeño grupo. Y mientras estábamos esas 12 semanas fuera, ustedes y yo nos embarcamos en seguir adorando a nuestro Dios, adorándole personalmente en la madrugada. Y número 2, adorándole con un grupo pequeño, con nuestra familia. Pero también durante ese tiempo, yo estaba preparándolos a cada uno de ustedes, miembros de mis iglesias y ustedes que apoyan nuestro ministerio. Estuve preparándolos para la reapertura. Y qué hermoso fue que pudimos nosotros regresar finalmente desde marzo hasta el 6 de junio, que fue nuestra reapertura. Oh, mis hermanos, me recuerdo que nos reunimos en nuestras iglesias aquí locales en Emmanuel Anaheim y en La Habra. Nos reunimos con nuestros líderes de iglesia. Entramos al templo algo temerosos, guardando todos la distancia, todos sentados en diferentes lugares. Pero en oración llevamos a cabo, mis hermanos, pidiéndole a Dios un plan para poder tener una buena reapertura. Y Dios nos bendijo. Porque Dios también desea que nosotros le adoremos de la tercera manera, de adorarle congregacionalmente, su iglesia viniendo al lugar que Él ha designado para poder adorarle. Y yo alabo el nombre de Dios porque ese 6 de junio en nuestra reapertura, aquí en Emmanuel Anaheim y en La Habra, mis hermanos, han sido 5 semanas que reabrimos. Y yo alabo el nombre de Dios porque yo vi la mano de Él manifestándose poderosamente en esta reapertura, porque Él bendice también la adoración congregacional. Abrimos las puertas y, mis hermanos, tomando todas las medidas sanitarias, llevando a cabo todas las reglas que se nos pusieron. Oh, aquí en esta iglesia de Emmanuel Anaheim y también de La Habra Spanish, mis queridos, arreglamos las sillas, las bancas, para que hubiera sana distancia entre los unos y los otros. Las familias se sentaron en lugares designados de 6, de 4, de 5, de 2, de 3, de 1. Todos los que llegaron, mis hermanos, se les preguntaba de sus síntomas. También se les daba una máscara si no traían. Y cada uno recibía un gel. Y los diáconos, las diaconisas, qué hermoso fue verlas y verlos llevando a cabo, cooperando juntamente, mis hermanos, como equipo, para poder tener una reapertura maravillosa y volver a alabar a Dios congregacionalmente. Y fue una bendición. Yo les puedo decir que el 85-90% de nuestra iglesia regresó. Y yo alabo el nombre de Dios porque estas 5 semanas, mis hermanos, yo vi la mano poderosa de Dios. Y en esas 5 semanas, mis queridos hermanos, me enfoqué a propósito en predicarles, en enseñarles, en repasar sobre la importancia de la tercera manera que nosotros podemos adorar. Me enfaticé y me enfoqué en lo que fue la adoración congregacional. Mis hermanos, lo hice porque yo quería quitar el miedo, el temor de venir aquí a la casa de Dios.
Porque yo quería mostrar la importancia de lo que es adorar a Dios aquí en persona. Yo como pastor, mis hermanos, no quería que se acostumbraran solamente a adorar los sábados como lo estamos haciendo ahora nuevamente a través de una cámara, sin yo poder verlos, sin yo poder palparlos. No es el ideal de Dios que nosotros nos vayamos en este modo permanentemente. Temporalmente sí, está bien, pero yo quería, mis hermanos, de que ustedes pudieran agarrar una nueva visión, una nueva perspectiva de lo que es adorar a Dios aquí, congregacionalmente, en persona. Y saben, Dios bendijo de gran manera. No solamente los miembros de aquí, de Emanuel Anaheim, de La Habra, sino también vinieron, mis hermanos, y aquí han estado congregándose otras personas que han llegado, otros hermanos que encontraron una paz y una seguridad y protección, por supuesto, del virus en la adoración congregacional, con dos cultos que llevábamos a cabo cada sábado de mañana. Y qué hermoso fue. Y lo digo porque hoy, sábado 18 de julio, volvemos a experimentar otro cierre más, otro cierre temporal, sin duda alguna. Pero durante esas 5 semanas, mis hermanos, durante esas 5 semanas yo les mostré a ustedes la importancia de poder adorar a Dios aquí en su casa, como lo dijo David. En uno de esos sermones, el primer sermón de reapertura que tuve el 6 de junio, yo me enfoqué en hablar sobre Salmos 84. Ese salmo que está dirigido por David, esas palabras hermosas que muestran el gusto y el placer que David tomaba de poder venir a adorar a Dios aquí en su casa, en el templo. Él dijo con estas palabras: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. ¿Te das cuenta? Ese fue mi enfoque. Mi enfoque fue mostrar cuán preciosa es la morada de Dios, aquí la casa que Él ha designado para que nosotros le adoremos. Cuántas ansias no tenía David de venir a sus atrios. Y yo hablé con cada uno de ustedes, mis queridos miembros de las iglesias de Emanuel Anaheim, de los amigos que nos visitaron, de La Habra Spanish también, mi querida iglesia. Yo les hablé de esto. Yo les hablé acerca de lo que David decía, cómo el ave halla casa y la golondrina nido para sí, allí en tus altares, oh Señor de los ejércitos. Y cómo, mis hermanos, esa es una ilustración perfecta para nosotros venir también, así como esos pájaros, y hacer aquí un nido y proteger a nuestros hijos, a nuestros polluelos. Mis hermanos, hay poder cuando nosotros adoramos aquí a Dios en la congregación. Hay milagros que se llevan a cabo aquí en la congregación. Hay oraciones que se elevan por los padres y las madres sobre sus hijos, sobre sus polluelos. Aquí son protegidos. Hay una gran importancia de poder adorar a Dios aquí en la congregación. El rey David continuó diciendo, yo compartí con ustedes cuando él dijo, bienaventurados son los que moran en la casa, no los que visitan su casa, sino los que moran en la casa de Dios. Bienaventurados son. Mis hermanos, ¿acaso no gozamos esa bienaventuranza? Esas 5 semanas nos fuimos protegidos por Dios aquí, con máscara y guantes y todas las medidas sanitarias de distancia. ¡Qué gozo y alegría para mí era ver a las familias sentadas aquí juntitas, separadas de las unas a las otras, pero juntos! Por muchos años no se había visto eso, donde estaban todos los miembros de la familia sentaditos juntos y nadie se movía. Aquí teníamos la escuela sabática de niños, la escuela sabática de adultos, el sermón. Mis hermanos, todo eso, yo no veía que nadie andaba con la necesidad de levantarse para poder salirse, o que los niños se aburrían. De ninguna manera. Mis hermanos,
los polluelos, nuestros hijos fueron y han sido y siempre serán protegidos aquí cuando venimos a adorar a Dios en su congregación, en su casa. David continúa diciendo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y eso es cierto. Mis hermanos, 12 semanas fuera de los atrios. Y yo los preparé para venir. Y cuando ya regresaron, me enfoqué en estos mensajes para quitarles el miedo, para poder darles ánimo, para decirles que aquí Dios mora con nosotros y que Él nos va a proteger y nos iba a proteger. Y estoy seguro de que Él lo hizo. Vimos nosotros lo que sucede, otro tema que yo compartí con ustedes, y no es otro tema, sino son realidades. Realidades de por qué debemos de regresar a adorar a Dios en su congregación, aquí con los hermanos, aquí en su casa. Vimos lo que sucede cuando el pueblo de Dios viene a congregarse, a adorar en su casa. Cuando lo vimos a través de Zacarías capítulo 3, la visión que Dios le dio al profeta. Después de 70 años Israel estar fuera, sin templo, sin lugar donde adorar. Mis hermanos, Dios le mostró a Zacarías la visión de lo que sería cuando el pueblo de Dios volviera a su templo a adorarle congregacionalmente. Ahí leímos nosotros de esta realidad, lo que sucede cada vez que venimos a la casa de Dios, especialmente el día del Señor, el día sábado de adoración. Nos dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 1, nos dice, y entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su lado derecho para acusarlo. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Satanás, el Señor te reprenda. Que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. No es este que está ministrando el sumo sacerdote, no es un tizón arrebatado del fuego. Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel, y este habló y le dijo a los que estaban delante de él, quítele las ropas sucias de ese sumo sacerdote y a él denle ropa nueva. Y el ángel se acercó y le dijo, mira, he quitado tu iniquidad y te he vestido de ropas de gala, y te han puesto ahora un turbante limpio en la cabeza. Y él dice que el ángel del Señor allí estaba. Mis hermanos, yo les recordé a ustedes que cada vez que venimos aquí a la casa de Dios para adorarle congregacionalmente, Satanás se opone. Satanás no quiere que nosotros adoremos a Dios en su casa congregacionalmente. Se opuso a la adoración, a la ministración que el sumo sacerdote estaba haciendo a favor de su pueblo. Allí llegó él para atacar al sumo sacerdote, para acusarlo de sus pecados y para acusar al pueblo. Él los reclamaba como suyos. ¿Acaso no nos hemos sentido, mis hermanos, a veces condenados cuando venimos a la casa de Dios? Venimos con nuestros pecados y Satanás nos acusa, nos recuerda de nuestros pecados, diciéndonos que Dios no nos puede perdonar, que para qué vamos a la casa de Dios. La realidad es que hay una lucha cuando nosotros nos disponemos a venir a adorar a Dios aquí en su casa. Y créanme que como el sumo sacerdote Josué, yo les recordé a ustedes que a mí me ha sucedido. Muchas veces el enemigo me ha querido desanimar para no hacer una ministración, para no presentarlos a ustedes delante de Dios aquí cada fin de semana y cada vez que venimos a su casa. Pero mis hermanos, Dios ha prevalecido, amén. Él ha condenado a Satanás, Él lo ha reprendido. Dios, Él ha estado a nuestra defensa. Jesucristo ha contestado las acusaciones de Satanás sobre su pueblo. Las ha contestado diciendo, todos ellos que vienen a adorarme los sábados, cuando vienen aquí a mi casa,
todos ellos han sido cubiertos y perdonados por la sangre de Jesucristo. Oh, mis queridos hermanos, esto es lo que sucede. Satanás no desea que vengamos a adorarle congregacionalmente. Yo les hablé de eso. Yo les hablé de esa realidad, de cómo tú y yo debemos de venir a la casa de Dios. No importa si ya venimos como ese tizón arrebatado, si venimos ya quemados, chamuscados por el pecado. No permitas nunca que te mantengas lejos de la casa del Señor, porque aquí en su casa Él es donde te restaura a ti y a toda tu familia. Es por eso, mis hermanos, que esos 5 sábados que nos mantuvimos abiertos hasta el día de hoy, yo les recordé de la importancia de venir aquí a la congregación a adorarle. Hemos visto, mis hermanos, también el valor. Vimos el valor estas 5 semanas de que Dios le da a su casa. No es nomás un edificio, no es nomás un lugar de 4 paredes y de sillas, de ninguna manera. Tenemos que mostrar más respeto por la casa de Dios, el lugar que Él ha designado para poder adorarle. Es cierto, mis hermanos, que la iglesia somos tú y yo, pero también hay un lugar santo designado por Dios que se le conoce como su casa. Puede ser una casa grande, puede ser una casa pequeña, puede ser bajo un árbol, pero todo lugar que ha sido designado para adorarle como congregación, un cuarto, un árbol, un lugar de piedras, mis hermanos, o un edificio, ese es lugar santo, es un lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. No podemos minimizarlo. Y yo les recordé a ustedes, mis hermanos, lo que sucede cada vez que nosotros venimos aquí a adorar a Dios aquí en su casa. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 15 al 16, nos dice acerca del templo, acerca de su casa. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre, dice el Señor. Amén. ¿No es eso lo que sucede aquí en la casa del Señor? ¿No es eso, mis hermanos, que aquí sus ojos y sus oídos están atentos? Él es el que ha elegido y santificado esta casa. Emmanuel Anaheim, La Habra Spanish. Este lugar ha sido escogido y santificado por el Señor. Tu congregación, donde quiera que esté, ha sido elegida y santificada. Y se llama casa del Señor, porque aquí es donde Él se encuentra con nosotros. No es el plan de Dios de que su pueblo permanezca alejado de su casa. No lo es. Y yo estoy seguro de que nosotros, mis hermanos, vamos a volver. Oh, ¿saben? Y esta mañana yo quiero dirigirme una vez más hacia ustedes, ya que están de vuelta en sus hogares, ya que ustedes están de vuelta allá online, ya que ya no los puedo yo ver ni palpar, ya que les voy a llamar, claro que sí, les voy a llamar a los miembros de Anaheim, de Emmanuel Anaheim y de La Habra, pero yo lo que más deseo es poder ver sus rostros, es poder saludarte a ti, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Yo me deleito, mis hermanos. No es lo mismo. Es como si jugara un videojuego de deportes, ¿verdad? Y no jugar el verdadero juego, no lo es. Por eso, mis hermanos, esta mañana, aquí estoy solo. Aquí me encuentro en un lugar una vez más vacío. Este sábado 18 de julio. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Y cómo es que yo me siento? ¿Sabes? Veo un lugar solo. Veo un lugar que está cerrado. Veo un calendario, mis hermanos, que ha sido alterado.
Pero ¿será que lo que yo veo es la realidad? ¿Es la realidad de Dios? ¿Será que Dios mira lo mismo? Este lugar que Él ha escogido y santificado. ¿Será que Él ve de igual manera una iglesia, una congregación cerrada, sola, sin misión, sin calendario, sin un rumbo? Mis hermanos, no, 1000 veces no. Todavía es como dice Éxodo 25:8. Dice, háganme un santuario para que yo habite entre ellos. Aquí, mis hermanos, aquí está Dios con nosotros todavía. Esta es su casa. La congregación se ha ido, pero Dios aquí permanece. Aquí está con nosotros. Él está aquí en este momento. Isaías capítulo 6. Del versículo 1 en adelante nos muestra, mis hermanos, nos muestra cómo debemos de seguir viendo la casa de Dios. Y hago énfasis en esto porque, mis queridos hermanos, cuando volvamos a reabrir, yo quiero que no pierdas la visión de lo que sucede aquí cuando tú y yo venimos a adorar a Dios. No quiero que lo pierdas. No quiero que te acostumbres a la adoración online, a la adoración a través del Zoom o a la adoración a través del Facebook, porque ese no es el plan y el propósito de Dios. Él desea que vengamos de regreso. Y mientras nosotros guardamos la distancia y guardamos, ¿verdad?, la salud, que debemos de hacerlo, y respetamos las leyes de salud, si somos un pueblo, mis hermanos, que nos deleitamos y mostramos al mundo que tenemos un precioso mensaje de salud, ¿por qué nosotros no guardaríamos pues y cooperaríamos para guardar la salud en esta ocasión? Pero, mis queridos hermanos, no quiero que pierdan la visión. Temporalmente va a ser este cierre, porque vamos a regresar. Y mientras regresamos, yo quiero que tú guardes en tu corazón, en tu mente, tú y todos tus hijos, la realidad de lo que es venir a adorar a Dios aquí en su casa. Satanás quiere que veamos y nos enfoquemos en el cierre, que nos enfoquemos en la crisis, que nos enfoquemos en la pérdida. Pero Dios quiere que tú y yo nos enfoquemos, que aunque no está aquí la congregación para adorar, Él sí está aquí presente. Isaías capítulo 6, versículo 1 nos dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, dice Isaías. Isaías entró a un templo, a un lugar que estaba solo. No era la hora de la congregación para venir a adorar. Pero nos dice que Él llegó a solas allí al templo y nos dice: y yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto, dice, llenaba el templo. No está diciendo que llenaba otro lugar. El templo, el énfasis está en la adoración congregacional, en su templo. Y por encima de Él dice que Él vio allí en el templo, cuando Él estaba a solas, mis hermanos, Él vio a serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Todo esto estaba sucediendo ¿dónde? Allí en el templo del Señor. La palabra de Dios dice que se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa, el templo, se llenó de humo. Entonces Isaías tuvo una reacción y dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
He venido a su casa, dijo Isaías, y he visto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo pensé que estaba solas en su templo, dijo Isaías, pero se dio cuenta que allí sentado estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis queridos hermanos, y cuando él tuvo esta reacción, cuando él vio su condición, voló, dice, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, dice, un carbón, tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mis hermanos, lo que vio Isaías es lo que tú y yo debemos de ver aquí en su templo, en esta casa donde Dios la ha designado para poder congregarnos y adorar a su santo nombre. Mis hermanos, lo primero que yo puedo ver y aprender, y quiero que se te quede grabado, número uno, es que en el templo de Dios sigue estando presente Dios Jehová, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí en su casa Él ha decidido poner su trono. Mis queridos hermanos, el más importante, de acuerdo a lo que vio Isaías cuando vino al templo, el más importante no era el rey que falleció, no, el rey había muerto y quizá él estaba triste, pero mis hermanos, Dios le mostró que al venir a su casa, el más importante no es el líder, el más importante es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vio al rey sentado allí en el templo, en su trono. Mis hermanos, este lugar, y puede ser una casita, puede ser una congregación, un lugar donde yo he adorado allá en Mérida, Yucatán, donde la congregación se reunía en una casa, 30, 40 personas, en una casita, bajo un calor insoportable. Mis hermanos, yo quiero decirles de que allí ángeles, serafines, vienen a adorar juntamente a Dios con su pueblo en su casa a nivel congregación. No quiero que se te olvide esto, que aquí en el templo Dios sigue siendo rey. He keeps being the king. Él es el rey y Él es el más importante. Eso sucede, mis hermanos, sin restarle valor a la adoración personal, sin restarle valor a la adoración familiar. Mis hermanos, la adoración congregacional tiene su máximo valor porque Dios ha escogido este lugar para nosotros poder adorarle. Isaías nos muestra esto. Mis hermanos, cuando vemos el llamado de Isaías, nosotros podemos aprender la segunda cosa que sucede cuando nosotros venimos al templo como vino Isaías. Número 2. Podemos ver nuestra verdadera condición ante la presencia de Dios aquí en su casa. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Mis hermanos, eso solo pasa aquí en la casa de Dios también, ¿sabes? Sucede allá en casa, sucede ahí en el grupo de tu familia, pero cuando vienes a la casa de Dios, mis hermanos, muchas veces Satanás, como te expliqué, nos condena, nos dice, no vayas a la iglesia, quédate allí, no regreses. Pero mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, yo te quiero decir, ven y verás tu verdadera condición.
Verdaderamente te verás cómo estás ante su presencia. Pero yo te doy ánimo. Cuando Satanás te quiera condenar por tu pasado, recuérdale el futuro al enemigo que te condena. Dile que él ya tiene su lugar reservado en el lago de fuego y será destruido él para siempre y todos sus ángeles. Aquí en la presencia de Dios, mis hermanos, vemos nuestra verdadera condición, pero no para desesperarnos. Verdaderamente, mis hermanos, vemos nuestra condición y, ¿sabes? No es para que Él nos condene. Qué hermoso saber, hermanos, que cuando venimos a la casa de Dios podemos verdaderamente ver nuestra condición. Y sabes, la tercera cosa que sucede, aparte de ver nuestra verdadera condición, aparte de ver la presencia de Dios aquí en este lugar, lo que nosotros podemos ver al venir aquí a adorarle en su templo es y experimentar una limpieza de todo pecado y de toda maldad. Eso es lo que sucede cuando venimos a adorar a nuestro Dios aquí en congregación. Nos dice la palabra de Dios que Isaías, cuando vio su verdadera condición, Dios no lo dejó allí. Claro que no. No hubiera sido desesperante. Isaías no hubiera podido adorar a Dios. Pero mis hermanos, dice que voló hacia él un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Y lo tocó, lo puso sobre su boca. Y le dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios y ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando tú y yo venimos aquí a la casa de Dios, mis hermanos, nuestros pecados son limpios, somos purificados. Los serafines ponen esos carbones encendidos en nuestros rostros, en nuestros labios, para poder purificarnos. Oh, mis hermanos, ¿ves lo importante que es venir aquí a la congregación de Dios? Yo cuando vine a la casa asignada de Dios aquí en Emmanuel, Anaheim, mis hermanos, yo entré, y cada vez que entro a este lugar, mis hermanos, yo me recuerdo de todas estas escenas y le digo: Señor, límpiame de mi pecado. Aquí estás tú presente, Señor. Y yo siento y yo creo eso, porque eso ahora es una realidad. Y la cuarta cosa que podemos aprender, hermanos, cuando regresemos de vuelta después de este cierre temporal, es que después, mis hermanos, que vemos a Dios, después que vemos nuestra condición, después de que hemos sido purificados de nuestro pecado y maldad, mis hermanos, la cuarta cosa es que aquí en su casa Dios nos asigna una misión, un propósito, una tarea que tú y yo debemos de cumplir. Isaías, después de que fue tocado por ese carbón encendido, mis hermanos, oyó una voz, la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces, mis hermanos, él pudo responder: heme aquí, envíame a mí. Qué hermoso, mis hermanos, de que el llamado de Dios a cumplir una misión, una tarea, se lleva a cabo aquí, también en la casa de Dios. Mis hermanos, ¿por qué el llamado no puede venir antes de la limpieza? Porque tú y yo, mis hermanos, tenemos que estar capacitados por Dios. Tenemos que estar purificados. Y sabes, la palabra de Dios dice que son muchos los llamados y son pocos los escogidos a las grandes tareas que Dios tiene. Mis hermanos, Dios llama a muchos, pero pocos son escogidos. ¿Por qué? No es porque Él los descalifica, no, de ninguna manera. Dios te ha llamado a ti, Dios me ha llamado a mí, mis hermanos, pero es que muy pocos son los que responden a ese llamado. Mis hermanos, para responder a ese llamado, tienes tú que tener un gran amor por adorar a Dios, adorarlo personalmente, adorarlo en tu grupo y adorarlo aquí en su casa. Para poder recibir ese llamado, tú necesitas ver tu verdadera condición y necesitas permitir que el Señor te limpie, te purifique de toda impureza,
que puedas pasar ese proceso donde te arranque el pecado, donde mueras a los deseos y a las pasiones. Pero es ahí donde muchos se quedan atorados y ya no avanzan. Ya no avanzan. Dios tiene una misión para ti aquí en su casa. Por eso Él nos llama aquí en su casa, en este lugar. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ese es el mismo llamado que Dios sigue haciendo aquí en su casa. Cuando vuelvas a regresar, después de este cierre temporal aquí en California, mis hermanos, quiero que estén en sintonía del llamado de Dios. Él sigue llamando y buscando a quién enviar. ¿Y a quién enviar a nombre del Dios Todopoderoso? ¿Quiénes son los que van a responder aquí en su casa? Heme aquí, envíame a mí. ¿Serás tú? ¿Serás tú, tus hijos? ¿Será toda tu familia? Oh, mis hermanos, nos encontramos en tiempos extraordinarios, maravillosos tiempos proféticos, mis hermanos. Y en estos últimos días, antes que Jesucristo vuelva en gloria y majestad, porque ya vemos todas las señales, Él, mis hermanos, estará asignando a nuevas tareas, nuevas asignaciones, nuevos llamados a hombres y mujeres que ven y que responden, mis hermanos, al llamado de Dios. Sabes, yo me acuerdo cuando Dios me llamó a mí, ¿sabes? Fue en su templo, fue en su casa. Lo mismo que Isaías. Yo llegué a su casa y vi mi condición. Y fue ahí en su casa, mis hermanos, donde yo pude experimentar esa pureza, esa limpieza, esa purificación, esa transformación, ese odio hacia el pecado. Ese cambio, mis hermanos, que solamente Dios nos puede dar. Y una vez, mis hermanos, habiendo pasado ese proceso de haber nacido de nuevo, fue allí en la casa de Dios donde Dios me llamó, en una iglesia allá en Los Ángeles. Dios me llamó como llamó a Isaías: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Mis hermanos, Dios me hizo el llamado al santo ministerio pastoral. Y fue ahí en su casa donde yo respondí: heme aquí, Señor, envíame a mí. No porque yo era, mis hermanos, el mejor, sino que yo sabía cuáles eran mis deficiencias. Pero yo confié, mis hermanos, allí en la congregación. Yo confié, mis hermanos, mi vida al cuidado del Señor y respondí a ese llamado, mis hermanos. Y hoy en día estoy aquí para decirte: Dios está volviendo a llamar aquí en su congregación a hombres y mujeres a cumplir una gran misión, la misión de los últimos días antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Ves la importancia de adorar congregacionalmente? ¿Ves la importancia? Este cierre va a ser temporal. No es la voluntad de Dios de que estemos alejados permanentemente y no adorarle en congregación. No es la voluntad. La voluntad de Dios es que tú y yo le adoremos en casa personalmente, en casa con nuestra familia, y le adoremos con nuestra casa, nuestra familia, en la congregación. Por lo tanto, regresa cuando se vuelva a abrir. Regresa y como Isaías, quiero que veas la presencia de Dios aquí en este lugar que Él ha elegido y Él ha santificado. Quiero que te des cuenta que aquí hay ángeles que lo están adorando y que tú tienes una misión que cumplir, un llamado que responder. Dios está aquí. Él te quiere purificar y Él te da una misión, pero necesitas encontrarla ahora que tú regreses una vez más. Y mientras regresamos, mis hermanos, en estas semanas que nos han dicho que van a ser una semana solamente, que va a ser algo temporal, yo te quiero decir, yo voy a seguir viniendo en vivo todas las mañanas a las 5 de la mañana por la línea telefónica,
Vamos a estar y continuamos con la línea telefónica, las madrugadas de oración a las 5 de la mañana. Hay un número de teléfono donde nosotros marcamos, llamamos, y allí es donde nosotros entramos 60 hasta 100 personas en la madrugada adorándole a Dios personalmente. Número 2, yo voy a estar animándote a que continúes haciendo tu adoración con tu grupo, con tu familia. Esas dos cosas tienen un gran valor. Pero te voy a seguir animando también que te prepares para regresar a la reapertura cuando se vuelva a abrir. Mis queridos hermanos, yo los voy a extrañar, no verlos aquí sentaditos. Los voy a extrañar. Pero yo sé que esto va a ser temporal. Y mientras volvamos a abrir, voy a estar predicando a las 8:30 de la noche de otro lugar. Voy a estar predicando, hermanos, acerca de una serie que he preparado, que ya la comencé, pero que ahora necesito continuar. Pausé porque mi esposita fue sometida a una cirugía hace justamente una semana atrás. Y salió, mis hermanos, del hospital ese fin de semana. Y yo le doy gracias a Dios porque ella se está recuperando. Tomamos esta semana pasada para poder ayudar a las tareas, ¿verdad? Cocinar para mi esposa. No, yo no cocino, hermanos, alguien más lo hace. Pero para ayudarle a ella, ayudar en las asignaciones de la casa, ahí juntamente con nuestras hijas, mis familiares que han estado allí presentes, mi cuñada, mi concuño. Y mis hermanos, ha sido algo muy especial y nos da gozo y alegría ver a mi esposa Alma ya restaurándose poco a poco. Pero tuve que pausar la serie que se llama Prepárate, el fin se acerca. Pero continuaré ahora este fin de semana. Voy a continuar viniendo en vivo toda la semana que viene a las 8:30 de la noche. Y voy a estar hablando acerca de los temas, de los tiempos que se avecinan. Un gran reavivamiento viene, mis hermanos. Viene el sello de Dios, viene una gran crisis. Viene, mis hermanos, un sellamiento del enemigo también. Vienen momentos, mis hermanos, de gran predicación a nivel mundial. Oh, mis hermanos, viene donde vendrán muchas personas a recibir los mensajes últimos de Dios. Habrá un gran reavivamiento a nivel mundial. Mis hermanos, voy a hablar de todos los eventos que van a suceder antes de la segunda venida de Jesucristo. Vamos a ver sobre la marca de la bestia. Vamos a hablar acerca de la huida que tendrá que hacer el pueblo de Dios. Oh, mis hermanos, vamos a hablar acerca del Armagedón. Vamos a hablar acerca de las 7 copas. Vamos a hablar, mis hermanos, acerca de la venida de Cristo. Vamos a hablar de todo esto, mis hermanos, para que nos preparemos. Así que, mientras regresamos, continuaremos realizando la tarea en las madrugadas de oración, tú teniendo los grupos familiares ahí en tu casa, y número 3, reuniéndonos, mis hermanos, por medio en las 8:30 de la noche con la congregación virtual, para prepararnos para un día muy pronto regresar aquí a adorar a la casa de Dios. En esta mañana yo quiero orar por ti y por tu familia, y quiero orar para volver a regresar a su casa muy, muy pronto. Que Dios te bendiga. Déjame saber que tú has escuchado este mensaje y te desafío de que tú puedas llevar a cabo la adoración verdadera a Dios, tú personalmente, luego con tu familia, y luego te prepares para venir a adorar a Dios congregacionalmente cuando se vuelva a abrir. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias, Padre, por darnos, Señor, la palabra segura que nos muestra, Señor, lo que sucede cuando venimos a adorar aquí en tu santo templo. Oh Dios eterno, hemos visto la visión de Isaías, Señor, donde él vino, Señor, a tu casa y se encontró contigo, Padre. Lo purificaste, lo limpiaste y le llamaste para cumplir una misión. Oh Dios, yo oro para que esta clausura pueda ser una clausura temporal,
y pueda yo tener el gozo y la alegría de ver a mis hermanos y hermanas de vuelta aquí en Emmanuel Anaheim y también en la Habra Spanish. Yo te ruego en el nombre de Cristo que bendigas a mis hermanos y mis hermanas que han estado en sintonía esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos con tu presencia. Amén y amén. Que Dios les bendiga.